Tengo que confesaros esta mañana que no tomé café porque le dije a Mercedes que tenía el síndrome del predicador y no lo digo en broma. Y siempre lo tengo, pero hoy especialmente lo tengo. No sé por qué, pero hoy especialmente lo tengo. Quizá cuando escuchéis con la ayuda del Señor lo que el Señor me ha llevado a su palabra, podáis quizá entender por qué quizá estoy en esa tensión. La palabra del Señor habla directamente al corazón y tenía algo presente antes de tomar el lugar y quiero que escuches bien esto. Hoy es día de salvación. El origen de lo que acabamos de conmemorar es relatado en los evangelios, en los 4 evangelios que dicen sinópticos, paralelos, escritos por 4 autores diferentes. Relatan momentos absolutamente duros. Cuando estamos celebrando a la mesa del Señor, está en medio de un contexto que no sé si el que eres ya en años con conocimiento suficiente de la palabra del Señor para darte cuenta, para darme cuenta, en medio de dónde está el acto de que el Señor Jesús instituyó estos símbolos que nosotros tan dulcemente podemos celebrar el primer día de la semana. El Señor Jesús estaba cerca de su muerte y aterradores episodios son los que le rodeaban y les había concedido llamarle, alrededor dice que estaban aquellos que habían sido concedidos el llamarle sus amigos. ¿Sabéis por qué? Le dijo a sus discípulos que a partir de ese momento les iba a llamar como amigos porque Él les había conferido aquello que el Padre le había revelado. Y antes del momento de instituir esa cena, la cena del Señor, se produjo el compromiso, el complot, la traición de Judas de entregar a Jesús ante los principales sacerdotes para su muerte. Antes de ese momento. Durante ese momento, no sé si te fijaste bien, que se produjo con sus discípulos alrededor de la mesa. La advertencia del mismo Señor Jesús de que de la mano de quien los iba a entregar estaba en la mesa con Él, el traidor, que lo iba a traicionar. Ese era el contexto. Y en Lucas Lucas relata también otro episodio. ¿Sabes cuál era el episodio? Mientras él estaba reunido con ellos, sus discípulos, dice que empezaron a discutir quién iba a ser el mayor de ellos. O dicho de otra forma, quién iba a ser el más importante. A veces estamos en situaciones donde lo que está alrededor nuestro intentamos, deseamos que vaya con el viento a favor de nuestro barco, por decirlo, por ilustrarlo de alguna forma. El Señor Jesús estaba instituyendo momentos antes de su muerte, algo tan tremendo en medio de este contexto. Y después, ¿qué ocurrió? Justo después de ese momento donde Él instituyó aquel memorial para recordar el sacrificio de Cristo, de Él mismo en la cruz. Qué desolador panorama de los que habían sido identificados, como habíamos dicho, como los amigos de Cristo Jesús. Vamos a poner un vídeo y vais a decir
¿y esto a qué viene? Pero me gustaría que pudieseis, si podéis a Marc ponerle sonido, si funciona, y si no, pues no pasará nada. Birds are real! 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 Supongo que estáis perplejos. Esto es una manifestación hace no muchas fechas en Estados Unidos. Cuando leí esta noticia me golpeó. Me golpeó porque lo que empecé es a juzgar en cuanto a lo que estas personas, miles dicen de personas, se estaban manifestando. Se llaman los negacionistas de los pájaros. No sé si esto os ha llegado a vuestro conocimiento. Aseguran que el alcalde de la ciudad, eso era en Nueva York, en los grandes Estados Unidos, el alcalde de la ciudad ha sustituido a las aves, denunciaban, de toda la vida, las aves que conocemos todos, en la ciudad de Nueva York y en muchos lugares de Estados Unidos, habían sido sustituidos por drones para vigilar a la población desde el cielo. Ni más ni menos. Y se trata de una teoría que lleva años en pie y que tiene una legión de seguidores en los Estados Unidos. Casi todos compartiendo también otras hipótesis conspiracionistas. Y además tienen razones para explicar cómo las autoridades manejan esa increíble cantidad de drones que ellos calculan en unos 80 millones en todo el país. No sé cómo te quedas con esto. En las imágenes se ven cuando ellos estaban protestando pasar una bandada importante de pájaros y ellos como les abucheaban. No sé cuál es tu impresión en cuanto a esto. Pero el negacionismo no es un incipiente movimiento, no es un movimiento que empieza ahora. Ahora vais a escuchar algunas de las cosas que os van a sonar, pero su resurgimiento en los últimos años ha obligado hasta incluirlo como un vocablo ya relacionado a ciertas corrientes de este mundo globalizado. La palabra negacionismo ha sido incorporada, dice que en el 23ª edición del diccionario académico. Y su significado dice, actitud, el negacionismo, es actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes y hace una referencia, dice, especialmente el Holocausto. Hace esa referencia porque el primer movimiento negacionista en nuestra historia parece ser que está relacionado con el negar el gran desastre que hubo en Alemania en el conocido Holocausto contra los de origen judío. Y a lo largo de la historia los movimientos negacionistas han rechazado realidades documentadas como el que referíamos, el de origen, el Holocausto judío. Los que se llaman como los terraplanistas, no sé si alguna vez habéis escuchado esto, son los que hablaban, argumentaban de que el globo terráqueo, la Tierra, era plana, que no era redonda. Dicho sea de paso, la palabra lo reveló muchísimos años atrás que la Tierra era redonda, hasta que el hombre pudo constatar esta realidad. Yo estuve una vez no están nuestros hermanos gallegos, justamente hoy ninguno. Estuve en el Cabo de Finisterre, en la tierra de la muerte, que le llaman. Dice que allí decían que vislumbraban la línea final del planeta plano y que allí los barcos caían a un precipicio.
Pero también no se queda solo en esto. Estáis escuchando el cambio climático, los negacionistas del cambio climático. Lo habéis escuchado, sois conscientes. Y hay otro en la etiología o el motivo o la razón de enfermedades como el VIH, que es el SIDA, o como lo más reciente, los negacionistas del coronavirus. Esto también, ¿no? ¿Os suena? Para explicar el origen de esta disidencia debemos recurrir a la psicología individual y social que se puede expresar en una máxima que dice: cuantas más personas piensen como nosotros, más reafirmaremos nuestra creencia. Y dice esa frase entre paréntesis, aunque no sea real. El negacionismo busca o está basado en, mira, argumentos para socavar lo que la mayoría cree, notoriedad en contra de lo que la mayoría cree, no dejarse manipular por lo que poderes fácticos. ¿Habéis escuchado esto de los poderes fácticos? Nadie sabe señalar quiénes son los poderes fácticos, pero los poderes fácticos dicen que son aquellos que tienen aún mayor decisión y mayor influencia que los mismos gobernantes que gobiernan el mundo. Y dice que el no dejarse manipular por estos poderes fácticos. Y hay un efecto que tengo aquí anotado que se llama el Dunning-Kruger, que es una de las principales raíces del negacionismo. Estáis pensando, ¿y todo esto a qué viene? Voy a deciros una cosa, esta mañana yo no voy a acabar, evidentemente. Pero el Señor me ha hablado al corazón directamente por medio de su palabra, pudiendo analizar justamente las reacciones del mundo a lo largo de su historia y en el momento que nos está tocando vivir. Dice ese efecto que se trata de un error a la hora de evaluar nuestra capacidad de razonar. El resultado es que las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a considerarse más inteligentes, críticas y racionales de lo que realmente son, y además etiquetan a quienes tienen una opinión contraria a la suya como ignorantes, ingenuos y emocionales. Hagamos un ejercicio de honestidad esta mañana. Durante la recién pasada pandemia del COVID, ¿cuántos comentarios o conversaciones tuvimos en mayor o menor grado en cuanto a nuestra incredulidad en los momentos incipientes de la misma? ¿Cuántos? Yo fui uno de ellos. Hasta me atreví a hacer comentarios entre vosotros aquí. En cuanto a la efectividad de las medidas que nos indicaban que debíamos de tomar, o en cuanto a la necesidad o necesidad de la vacuna, de vacunarse, ¿sí o no? Yo he escuchado a otros, incluso dentro de nosotros, de esta iglesia local, pues tener esa tensión, esa lucha. Vamos a intentar desvelar a través de la misma palabra si existe alguna conexión entre, mira, estas corrientes históricas del negacionismo y la contundente advertencia ante el negacionismo del hombre ante su palabra. Y vamos a poderlo ver en un ejemplo que a mí siempre me ha dado pavor. Se encuentra justo, decíamos al principio, que qué panorama aterrador el Señor Jesús vivió. Cuando, reunido antes de su muerte, de ser entregado, se reúne con los que eran sus amigos y ocurrieron todos estos hechos que hemos mencionado y que puedes ver en los evangelios. Pero justo después de instituir ese memorial de su cuerpo clavado en la cruz, muerto y resucitado, dice en Mateo capítulo 26, que quiero, por favor, que podáis buscar con vuestra Biblia. Es necesario que lo busquéis con vuestra Biblia porque es necesario, o si no es tuya, la que tengas prestada delante tuyo o quien tenga una Biblia a su lado. Hay un texto que ocurre
justo después de instituir la Cena del Señor. Dice que, además, hay un punto de inflexión. Dice que después, en el capítulo, creo que ni lo he dicho, Mateo capítulo 26, versículo, capítulo 26, versículo 30. Vamos a leer estos 5 versículos o 6 versículos del 30 al 35. Pero fíjate, ahí se relata, Mateo relata ese momento y dice: cuando hubieron cantado el himno, hay un punto de inflexión ahí. Dice que acaban de celebrar la Pascua y la institución de la Cena del Señor en memorial a lo que iba a acontecer, y dice que después que cantaron, y parece ser que esos cánticos tenían que ver con lo que se conoce el halal, que son los salmos que van del Salmo, creo, 113 al 118. Y ahí, después de cantar, dice que salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Decíamos que el punto de culminación de la cena fue ese cántico que cantaron juntos, y el punto de partida de la agonía del Señor Jesús. Yo me pregunto si la agonía ya no la estaba sufriendo cuando vivió todos estos episodios que habíamos dicho. Cuando nos sentimos traicionados por nuestro entorno más cercano, por aquel que amo, por lo más preciado que yo tengo, me derrumbo, ¿verdad? Puedo pasar absolutamente una crisis. Jesús vivió esta afrenta absoluta. En ese punto de partida, dice que salen al monte de los olivos, acabamos de leer en el versículo 30. Caminos de las faldas del monte en un determinado lugar. ¿Sabes cuál era el lugar? Llamado, dice, Getsemaní, que es el lugar, curioso, de prensa de olivas. Lugar de prensa de olivas. Dice que después de haber celebrado la Pascua, en donde a los israelitas se les prohibió salir de sus casas y así librarse de la espada del exterminador, como dice en el Antiguo Testamento, subyugados a la esclavitud, son ordenados a quedar para que el ángel, muchas veces Ginés nos refiere esto, ¿verdad? Dice que pintada la sangre del cordero, dice, iba a ser la señal para que el ángel exterminador pasase de largo. Pues en controversia a esto, Jesús sale para ser herido y ser expuesto voluntariamente a la acción de la espada. Y dice en el versículo 31, hemos leído: todos vosotros os escandalizaréis. ¿Sabes qué quiere decir? En otras versiones hablan de que tomaréis tropiezo, o habla de que me abandonaréis. Esta es la connotación de este escandalizaréis. Dice, de mí esta noche. Jesús conocía cuál iba a ser el proceder de sus propios discípulos y sin embargo, les hizo partícipes, les acababa de hacer partícipes del memorial de su muerte por medio de la mesa del Señor.
que él mismo instituye con ellos. ¿Sabes? Lo conocía y no los excluye. ¿Cuántas veces yo, si soy conocedor de algo que me afrenta, de algo que me tira por suelo, que me defrauda, excluyo? Pero mira, Jesús, conociendo esto, siendo además testigo de esto, no los excluye. Quiero hacer una mención acerca de esto, una reflexión. Algunos toman malas decisiones cuando justamente van a participar de esto y por algún pecado que dicen estar viviendo, rechazan hacer el memorial. ¡Qué error! Si Jesús conocía el corazón, conocía el talante de aquellos que les había dicho, ya sois mis amigos, no los excluye, ¿cómo te puedes excluir tú? Muchos debates han habido de esto, o algunos quieren debatir, pero piensa en esto. Si Cristo no excluyó ni a sus propios discípulos, ¿cómo yo me puedo atrever a excluirme de algo? Hay un mandamiento que ahora no vamos a ir porque no hay tiempo. Sigue diciendo el versículo 31, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El rebaño entero sufre cuando el pastor es herido. Dice que escrito está. Se está refiriendo a unas palabras del profeta Zacarías, creo que es en el capítulo 13, que ya anuncia, y el mismo Señor Jesús hace mención de las palabras del profeta. Como escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sigue diciendo el texto, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabes una cosa? ¡Qué panorama más tremendo! Pero el Señor Jesús acaba justamente en ese versículo 32, o sigue diciendo, mejor dicho, algo tan estupendo como esto. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les anima con la promesa de reunirlos otra vez y guiarlos como buen pastor. ¡Qué carácter de Cristo! Últimamente cantamos un himno, que hace mucho tiempo que cantamos, que a tus pies. Dice que esto me basta, estar a tus pies. Yo diría que ni esto. Jesús no tiene amor. Jesús es amor, la esencia del amor. Y en esta situación, Jesús hace una predicción. Dice le dice a Pedro algo. Pedro, mira, quiero que gires tus páginas y vayas al capítulo 16. Muchos de aquí lo conocen, pero lo conozcas o no, te invito a que lo vuelvas a leer. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 16, el Señor Jesús hace una predicción sobre Pedro. Pedro es el que les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen quién soy yo? Y algunos le dicen algunas de aquellas expresiones que habían escuchado. Pero ¿sabéis quién dio en el clavo? ¿Sabes quién fue? Pedro. Y Pedro, en el capítulo 16, versículo 16, le dice, respondiendo, cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? ¿Quién soy yo? Les dice directamente a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, igual que cuando el Señor Jesús resucitó, dice que él se adelantó corriendo a ver la tumba. ¿Te acuerdas de ese texto? Él mismo, mucho tiempo antes de aquel momento, dice que él responde y le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Pero en el versículo 33 Jesús le dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos me abandonen, aunque todos te abandonen a ti, yo nunca te abandonaré, Pedro. Muchas veces intento justificar a Pedro, porque me identifico también con él. Pero sabes, cuando entiendo bien el corazón de Pedro en ese momento, me quebranto. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Notar que Pedro fue en el episodio de donde Jesús les pregunta a sus discípulos, como hemos leído, ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro fue quien dio en el centro de la diana, identificando su identidad, la naturaleza de Cristo. Pedro demostró no ser ignorante de la envergadura del Maestro que tenía delante. Pedro, confiado en que él no se portará tan mal como los demás. ¿Te suena esto? Muchas veces pienso esto, yo no me porto tan mal como como aquel. Yo creo que Jesús le dio en el centro de la diana a su corazón. Da por supuesto que él solito tendrá suficiente fuerza para aguantar el embate de cualquier tentación y superarla. Quiero dejaros otra reflexión. Aunque Dios nos guarde de ser peores de lo que somos, aunque Dios nos guarde de ser peores de lo que somos, deberíamos avergonzarnos de no ser mejores de lo que somos. Como frase queda preciosa. Pero cuando el Espíritu de Dios, que tiene poder para alcanzar aquello que ni yo mismo soy capaz, y te habla al corazón, te reclama. Y te reclama no para tumbarte, te reclama para que reconozcas a Dios, a Jesús. Y Él tiene poder para que ese corazón, quizá de piedra, se vuelva en un corazón quizá de carne para su gloria. Pero mira, Jesús le dice en el versículo 34, nadie piense que hoy vamos a acabar. Tranquilos, no vamos a acabar a las 1500. No vamos a acabar hoy. Quizás se nos va a quedar la miel en los labios, pero tengo este compromiso en este momento de hacerlo así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús hace una muy triste predicción a Pedro. Él se va a portar peor que todos los demás apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque los demás apóstoles abandonarán a Jesús. Pero Pedro le negará. Y no una vez, sino 3. ¿Tiene esto alguna importancia? ¿Qué piensas? Piénsalo por un momento. ¿Hubieseis hecho falta solo una vez negar al Señor para negarle? ¿Qué crees? Le negó 3 veces. Mira, el evangelista Marcos, en el texto paralelo, da aún más detalle del anuncio de Jesús, de esa predicción a Pedro. Le dice en Marcos capítulo 14, versículo 30, y le dijo Jesús, es el mismo pasaje, pero con otra información más. De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. ¿Tú te habías quedado con este detalle? Otros evangelistas obvían ese detalle, pero Marcos, la soberanía de su palabra se manifiesta para que quede constancia de que el Señor Jesús le dijo que antes que por 2 veces el gallo cantase le negaría
3 veces. Seguramente Jesús precisa que el gallo cantaría 2 veces para asegurarse que la negación se hacía conscientemente tras la advertencia que Jesús estaba haciendo a Pedro. Cuando la primera vez cantó el gallo, Pedro lo escuchó. Pero se manifestó la negación por segunda vez y se manifestó por tercera vez. Parece como si Jesús le declarase que más prisa se dará Pedro para negar que el gallo para cantar. Quiero dejaros con otra reflexión, que la llevéis en vuestro corazón hoy. Tener el conocimiento en cuanto a lo espiritual no es garantía para evitar negar a Cristo. No es suficiente. Tú puedes conocer, yo puedo saber, yo me puedo hacer docto en ese conocimiento, pero ese conocimiento no es garantía para evitar negar a Cristo. Y el versículo 35, con esto acaba el texto. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dice que dijeron lo mismo. Nadie debe de cuestionar que Pedro no era sincero. Tú has escuchado esto alguna vez, ¿verdad? Él sentía eso, seguramente. Cuando expresó esto al mismo Señor Jesús. Cuando insistía en no negar a Jesús, esto lo lleva incluso a subir un peldaño más, asegurando que estaba dispuesto a morir con él antes que negarle. A veces pienso en mí mismo que me sobran piernas para salir corriendo. Pero Pedro, ¿quién se atreve a juzgar a Pedro? Quizá lo decía, seguro que lo decía con de todo corazón. Pero llegó a decir, antes moriré contigo que negarte. Las 2 primeras predicciones de Jesús se cumplen. Jesús es traicionado y entregado. Lo vemos un poco más adelante, en los versículos del 47 al 50, lo expresa así. Ante el arresto de Jesús, los discípulos dice que le dejan y huyen y salen corriendo. Y en Mateo capítulo 26, versículo 56, mira lo que dice. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pedro manifiesta síntomas de su autosuficiencia cuando saca su espada en otro episodio, ¿te acuerdas? Y hiere al sumo sacerdote llamado Malco. Y en otro evangelio le dice literalmente el Señor Jesús a Pedro, basta ya, basta. Basta tu autosuficiencia. En 2 contundentes afirmaciones, que no necesitaba su justicia, lo dicen los versículos 52 y 53. Dice, vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y la segunda cuestión, actuar en contra de la misma voluntad de Dios. Dios, Jesús mismo, le advierte. Y en el fondo del corazón, Pedro estaba actuando sinceramente, seguramente, pero en contra de la propia voluntad de Dios. En este caso, la justicia que estaba profetizada para que se cumpliesen las Escrituras, como dice más adelante en ese capítulo 26. Voy a leer el texto que la próxima ocasión creo que es el centro de lo que el Señor quiso dejar escrito en su palabra para hablar acerca de la negación. El texto se encuentra cuando
cuando se cumple la predicción de Jesús. Mira, léelo conmigo, ya vamos a acabar. Versículo 69 de este capítulo 26. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Quédate con los detalles, porque veremos, si el Señor lo permite, algunas cuestiones que nos desvelan absolutamente el corazón de Pedro. Sentado fuera en el patio, se acerca una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y dice: pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y dice en el versículo 73, un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar de nuevo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, dice. Quiero hacer una reflexión final, quiero hacer unas preguntas en esta mañana, quiero que te las hagas tuyas. Si puede ser que las puedas memorizar, solo hay una forma de hacerlo, que es intentando responder ahora a estas cuestiones que te quiero plantear. ¿Crees que existe alguna conexión o relación, o con esa ilustración que dicen de vasos comunicantes, en la actitud humana entre el negacionismo de hechos constatables, como esta locura que hemos visto, o otras, y la actitud de negar a Cristo Jesús revelado en su palabra, la Biblia? ¿Hay alguna relación? ¿Qué piensas? Pregúntate esta mañana: todo aquel, si ha confesado a Cristo, no hace falta que te identifiques. Todo aquel que decimos que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, el creyente, el que le decimos creyente, ¿puede negar a Cristo? ¿Cuáles son las formas o manifestaciones de negar a Cristo? Quizá alguien se queda solo de que alguien te pregunta: ¿tú crees en Cristo? Y decirle: no sé de qué me hablas. Muchos han caído en este error, pero ¿sabes una cosa? No lo vamos a decir hoy. Pero ¿de qué formas o qué manifestaciones se puede negar a Cristo? ¿Qué consecuencias acarrea? ¿Afecta a la persona? ¿Te afecta? ¿Cómo? ¿Puede afectar a la Iglesia de Cristo? ¿Cómo? Y voy a hacer unas últimas 2 preguntas. ¿Qué tipo de negación puede perdonar Dios y qué tipo no puede perdonar? Y la última: ¿cómo evitar la negación en mí? Quiero dejaros con 2 versículos y con esto concluyo. Piensa en esto, no sé si ahora mismo has podido reflexionar, si te viene a tu corazón alguna duda. Yo os confieso que cuando lo he hecho, cuando las he escrito, ¿sabes de dónde parten estas preguntas? Las mismas preguntas que me hago en mi corazón. Quiero dejaros con 2 versículos para que a solas hoy te invito a que tomes un tiempo y reflexiones. Quizás
te estés negando ahora mismo a hacerlo, te estés negando a hacerlo. Es posible que tengas una actitud de negación, pero mira, el Espíritu Santo, que mora en aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador y no han negado el hecho maravilloso que por amor murió en la cruz por mí y que Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, y dice que está sentado a la diestra del Padre esperando el momento en donde va a llamar a estos justamente. Pero el Espíritu Santo, si no mora en ti, porque aún no se ha producido esto, tiene el poder para ahora hablarte a tu corazón en medio de tu negación, en medio de tu incredulidad. La misma que tenía yo, la misma que muchas veces se manifiesta en mí y que no hace más que mirar a mi alrededor pensando, yo no haré lo mismo que hacen ellos, porque lo hago y peor. Quizás si tienes ese momento, quizás te esté hablando ahora mismo. Y en estos próximos días, tú quizá ahora, a lo mejor tus sentimientos te pueden ser como zarandeados, pero no vale. Quizá mañana o esta noche, cuando vayas a dormir, o mañana por la mañana cuando te despiertes, estarás preguntándote esta pregunta: ¿estoy negando a Cristo? Voy a dejaros con dos textos que dicen, palabra fiel es esta. Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Lo voy a leer yo. No hace falta que lo busques si no quieres. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él también, viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará atroz. Me tiemblan las manos. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mayor negación no puede haber. Mayor evidencia no puede haber. Otra versión dice, tales personas que afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera, dice, de vivir. Te invito a que ores de forma personal. Ahora lo vamos a hacer públicamente, pidiendo al Señor. Ponte a solas con Dios. Si puede ser hoy, mejor, pero no lo hagas forzadamente. Pero el Espíritu, estamos convencidos que va a hablar a tu corazón. Y quizá no hoy, quizá los próximos días. Si no crees en Él, ora. Si no sabes orar, ora. Pídele que te muestre, que se evidencie que no puedes negarle. Él se humilló a sí mismo porque Él te ama y llevó tus propios pecados y tu naturaleza humana de pecado, dice, a la cruz. Pero quiero acabar con el versículo que leímos, el versículo 32. Si ahora te encuentras zarandeado por su palabra, porque señala tu negación, Jesús, en medio de todo ese contexto, le dice, pero después que haya resucitado, iré, dice, delante de vosotros. El Señor Jesús resucitó, Él venció. Tú y yo podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Ojalá esta mañana su palabra te haya hablado al corazón y podamos acabar con el centro absoluto de la enseñanza cuando consideremos cuándo se produjo la negación de Pedro. Vamos a orar al Señor. ¿Hay alguna cosa, Ginés? Vale, pues muy bien, pues no hay cumpleaños, pues quizás es buen momento para orar
cada uno de nosotros esta mañana. Puedes inclinar tu cabeza o no, puedes cerrar tus ojos o no, pero si te lo aconsejamos que cierres tus ojos, es para que nada te pueda despistar ahora mismo. Señor y Padre, hoy es día de salvación. Tu palabra, Señor, nos muestra nuestro carácter, nos muestra nuestro corazón. ¿Qué tan lejos, Señor, de ti ha vagado o quizá está vagando, Señor? Gracias porque no hay ningún mérito para el ofrecimiento, Señor, de tan alto coste como es el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él que se encarnó, Señor, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, hay oportunidad para que hoy algunos de tus hijos podamos, Señor, echarnos a tus brazos para decirte, Señor, no quiero negarte. Señor, quiero que tú transformes mi corazón. Quiero, Señor, adorarte y bendecirte en verdad, Señor. Y quizá hoy hay alguien aquí, Señor, o hay más de uno, más de una, que aún sin poder entender en su máxima expresión el amor que tú has ofrecido por medio de Cristo Jesús para él o para ella, Señor, pueda, Señor, hoy clamar a ti y decirte por encima de cualquier cosa que pueda estorbar ahora, en intimidad delante de ti, que solo tú lo conoces, decirle, Abba, Padre, quiero adorarte reconociendo que Cristo pagó por mi pecado, por mi condición en la cruz, por mi negación. Señor, hoy es día de salvación y te queremos adorar, te queremos bendecir, queremos, Señor, vindicar tu santo nombre, porque tú eres bueno, Padre. Bendito seas en esta mañana. Gracias por lo que hemos podido expresar, por lo que expresa tu palabra y para que no solo nuestros oídos sean prestos, sino que nuestro corazón se quebrante ante lo que tu palabra hoy ha manifestado. En el nombre de Cristo Jesús te las damos. Amén.